Vinieron a demostrar su superioridad en la Tierra. Pero el primer soldado dio 3 pasos y su esqueleto se desplomó. Allí estaba yo, de pie en la gran cámara de guerra del alto mando Krati, observando al comandante Tesfar pavonearse como si fuera el dueño de toda la galaxia, lo cual, para ser justos, él creía serlo. La pantalla holográfica parpadeó frente a nosotros, mostrando esa pequeña canica azul que los humanos llamaban Tierra. Y juro que se podía oír la petulancia que irradiaba cada escama de su cuerpo. «Caballeros, gracias», anunció Bar, con los antebrazos abiertos de esa forma teatral que tanto le gustaba. «Estamos ante la especie más blanda, débil y patéticamente frágil que jamás haya salido de un pozo de gravedad». La cámara del consejo estalló en carcajadas. El general Cross se dio una palmada en el tórax tan fuerte que pensé que se rompería una costilla, lo cual, dada la armadura natural de nuestra especie, era básicamente imposible. Pero ese era el ambiente en la sala. Pura confianza, absoluta certeza de que estábamos a punto de enfrentarnos al equivalente galáctico de las presas gelatinosas. El comandante adjunto científico Vex Lin intervino con su voz, impregnada de esa particular condescendencia que solo los académicos pueden dominar. Mis estudios preliminares indican que la densidad ósea humana es aproximadamente un 43% menor que la nuestra. Su composición de fibra muscular es, digamos, ridículamente inadecuada. No poseen exoesqueletos. Carecen de blindaje natural y su factor de curación es tan lento que bien podría no existir. Tesvar asintió con un chasquido de aprobación. Exactamente. Por eso propongo que llevemos a cabo nuestro entrenamiento de élite directamente en su mundo natal. Piénsenlo. Nos adaptaremos a su gravedad. Dominaremos su entorno y demostraremos a toda la Asamblea Galáctica que el Imperio Kalrati puede conquistar cualquier condición, cualquier planeta, cualquier especie. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone buena o mala, dependiendo de su perspectiva y de cuánto disfrute viendo cómo se desarrollan los desastres militares en tiempo real. El teniente Pravau, bendito sea su pequeño y cauteloso corazón, levantó uno de sus brazos secundarios. Señor, la delegación humana nos envió una advertencia. Sugirieron que nuestras diferencias fisiológicas podrían hacer que las operaciones en la superficie, y cito textualmente, fueran extremadamente peligrosas para nuestra salud. La risa que siguió casi hizo temblar el revestimiento de la cubierta. «Oh, nos advirtieron». Besfored, con la voz cargada de burla. «¡Qué precioso! ¡Qué absolutamente adorable! Los humanos que ni siquiera pueden sobrevivir a una tormenta eléctrica decente sin sus refugios primitivos nos están advirtiendo». ¿El Colati sobre los peligros físicos? Cost prácticamente jadeaba ahora. ¿Qué creen que pasará? ¿Que nos derretiremos? ¿Que su lluvia disolverá nuestra estructura genética superior? Quizás añadió Vexalin con una mueca de desprecio. ¿Creen que su gravedad nos incomodará de alguna manera, como si 0,7 unidades estándar adicionales de fuerza gravitatoria pudieran afectar a una especie evolucionada bajo 1,4 unidades estándar? Recuerdo que pensé incluso entonces que tal vez, solo tal vez, deberíamos escuchar a los extraños bípades, pero ¿quién era yo? Solo un oficial de documentación requerido para registrar los procedimientos para la posteridad. Y menuda grabación iba a ser esta. Fesfire golpeó con su puño principal la mesa de mando, provocando que el holograma parpadeara y se reiniciara. Está decidido. Seleccionaremos a nuestros mejores guerreros, 200 de la división de choque de élite Kalbrati. Los equiparemos con nuestro equipo de combate más avanzado. Aterrizaremos en la Tierra. Realizaremos nuestros ejercicios de entrenamiento y demostraremos a los humanos y a todos los presentes que el Imperio Kalbrati no se doblega ante ninguna condición ambiental. El Consejo votó por unanimidad. Por supuesto que sí. Ninguno de ellos se había molestado en leer el informe médico humano completo. Ninguno había cuestionado por qué los humanos habían sido tan insistentes, casi desesperados en sus advertencias. Simplemente asumimos que estaban paranoicos o que tal vez intentaban ocultar alguna debilidad que creían que podríamos explotar. ¡Qué equivocados estábamos! El proceso de selección para la división de choque Kalroti fue, como era previsible, brutal y eficiente. Vix revisó personalmente 3000 solicitudes de nuestros guerreros más condecorados. No eran soldados comunes. Claro está. Estos eran veteranos que habían conquistado 17 mundos hostiles, que habían sobrevivido a condiciones atmosféricas que licuarían la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono, que habían soportado temperaturas que oscilaban entre menos 200 y más 400 grados. El sargento Kelbat, quien más tarde se volvería algo infame por razones que explicaré en breve, había liderado personalmente 43 invasiones planetarias exitosas. El capitán Drenox,
Una vez luchó durante 16 horas consecutivas en un campo gravitatorio de 2.88 unidades estándar sin sudar ni una gota, o lo que sea el equivalente que el lati a sudar. Estos no eran individuos débiles. Eran la cima absoluta de la excelencia militar que el RAI. La fase de aumento médico fue igualmente impresionante si te gusta ese tipo de cosas. El Dr. Bosmar, nuestro cirujano jefe de campo, sometió a cada soldado a una batería de mejoras que habrían matado a seres inferiores solo con los protocolos de preparación. Placas esqueléticas reforzadas, sistemas cardiovasculares mejorados, eficiencia respiratoria mejorada, todo. Los estamos haciendo mejor que perfectos, declaró Bosmore. Observando cómo otro soldado emergía de la cámara de aumento, sus escamas brillaban con una nueva capa de biogel. Para cuando terminemos, estos guerreros podrán operar en cualquier entorno que la galaxia les presente. El equipo era igualmente excesivo. Cada soldado recibió un exoesqueleto de combate Mark VII que, según las especificaciones del fabricante, triplicaba la fuerza y distribuía la tensión gravitacional por toda la estructura. Contaban con compensadores de gravedad, procesadores atmosféricos, equipos completos de diagnóstico médico integrados en su armadura y suficientes sistemas redundantes como para poner celoso a un ingeniero de naves espaciales. Besbar inspeccionó la fuerza reunida 3 días antes de la partida, pavoneándose entre las filas como un padre orgulloso en una ceremonia de graduación. Son los mejores guerreros que el Imperio Kalarati haya producido jamás, anunció, con su voz resonando por la bahía de embarque. Harán historia. Serán la primera fuerza Karati en dominar el mundo natal de los humanos. Y regresarán como leyendas. Los soldados rugieron en señal de aprobación. Un sonido como el de un trueno resonando en un cañón. Grabé cada momento, como era mi deber, y noté algo interesante. No todos rugían tan fuerte como el otro. El viaje a la Tierra tomó 6 ciclos estándar. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Bueno, más raras. Cuanto más nos acercábamos a ese planeta azul, más silenciosos se volvían los soldados. Empezaron a observar las pantallas con algo que casi parecía preocupación, una emoción poco común en las tropas de choque de Kalroti. Señor, el sargento Kellit se acercó a Texar en la cubierta de mando en nuestro 4.º día de tránsito. He estado revisando de nuevo los datos fisiológicos humanos, sus índices de densidad ósea, sus factores de compresión muscular, cómo funciona su sistema circulatorio bajo su gravedad natural. No tiene sentido. Fesbor ni siquiera levantó la vista de sus pantallas tácticas. Lo que no tiene sentido, sargento, es cómo funcionan en absoluto, señor. Según nuestros modelos, una especie con su composición estructural no debería poder caminar erguida, y mucho menos construir una civilización espacial. La gravedad bajo la que evolucionaron debería haberlos aplastado. Entonces, claramente, Elfor respondió con esa exasperante certeza que solo los verdaderamente arrogantes pueden mostrar. A nuestros modelos les falta algo. Quizás pasan la mayor parte del tiempo en el agua, tumbados o suspendidos de alguna manera que no hemos observado. La cola de Kelbat se contrajo, lo que en el lenguaje corporal de Kelroy equivale aproximadamente a un tic nervioso humano. Señor, respetuosamente sugiero que revisemos las advertencias humanas una vez más antes de comprometernos con las operaciones en la superficie. Ahora, Besbar levantó la vista y su expresión no era amistosa. ¿Está cuestionando mi decisión de mando, sargento? No, señor. Estoy cuestionando la física, señor. La física, dijo Besbor lentamente. Se ajustará a la superioridad de Kali como todo lo hace eventualmente. Retirado. Kelbat saludó y se fue. Pero lo vi intercambiar miradas con el capitán Dren y el teniente Yab. Sabían que algo andaba mal. Podían sentirlo en sus afinados instintos de combate. Pero órdenes eran órdenes, y los soldados Kalbrati cumplían órdenes, incluso cuando éstas eran emitidas por un comandante cuyo ego aparentemente había alcanzado su propio campo gravitatorio. Al 6.º día, la Tierra llenó nuestras pantallas, hermosa y azul, y completamente indiferente a nuestra llegada. La delegación humana nos había proporcionado las coordenadas de aterrizaje en una instalación llamada Base de la Fuerza Aérea Edwards, ubicada en una región desértica que, según los escáneres, tenía condiciones atmosféricas perfectamente normales. Prepárense para la entrada atmosférica, ordenó Vexo. Y juro que oí al menos a una docena de soldados respirar más profundamente de lo estrictamente necesario. Estábamos a punto de aprender una lección muy costosa sobre la diferencia entre la física teórica y la biología aplicada. La entrada atmosférica fue suave. Debo reconocerles a nuestros pilotos ese mérito.
Las naves de transporte atravesaron la atmósfera terrestre como cuchillas calientes a través del gel de proteínas. Nuestros escudos térmicos brillaron con un satisfactorio color naranja mientras descendíamos hacia las coordenadas del desierto. A través de las ventanas, pude ver al comité de bienvenida humano. Pequeñas figuras de pie cerca de sus primitivos vehículos terrestres, probablemente ansiosas por presenciar la superioridad de Calrot en acción. Oh, si tan solo supieran lo que realmente estaban a punto de presenciar. El comandante Tesfor se puso de pie. En la esclusa principal, con los 4 brazos cruzados en esa pose que había practicado específicamente para momentos de llegada dramática. Detrás de él, el sargento Kelbat y su escuadrón esperaban en perfecta formación. 200 de los guerreros más elitistas que nuestra especie jamás había producido. Todos relucientes con sus avanzados exoesqueletos de combate. Recuerden, anunció Tesfor por el sistema de comunicación, representamos a todo el Imperio Calrati. Salgan con dignidad. Salgan con orgullo. Muéstrenles a estos humanos cómo son los verdaderos guerreros. Los puntales de aterrizaje se acoplaron con un golpe metálico que reverberó a través del agujero. Sentí que la nave se asentaba, los compensadores ajustándose a la gravedad local. Las lecturas mostraban 1.0 unidades estándar, exactamente como se predijo. Nada que nuestra gente no pudiera manejar, nada que nuestros aumentos y exoesqueletos no pudieran manejar fácilmente. La esclusa comenzó su ciclo. Los sensores atmosféricos confirmaron aire respirable, temperatura aceptable, humedad ligeramente alta, pero dentro de los límites de tolerancia. Todos los indicadores estaban en verde. Fesbor asintió a Kelibot. Sargento, tiene el honor de ser el primer Kelrati en pisar la tierra en combate. Que sea memorable. La expresión de Kelbat, visible a través de la placa frontal transparente de su casco, mostraba algo que nunca antes había visto en un guerrero Kelrod. Dudó, pero órdenes eran órdenes, y dio un paso adelante cuando las puertas de la esclusa de aire se abrieron con un siseo, revelando la rampa de aterrizaje bajo la brillante luz del sol terrestre. Dio un paso en la rampa, luego otro. Su exoesqueleto zumbaba suavemente, compensando la diferencia gravitacional. Los servos chirriaban al distribuir la carga. 3 pasos abajo, 4 pasos abajo. Estaba a mitad de la rampa cuando lo oí. Un crujido. No un crujido fuerte, más bien como el sonido de alguien al romper una ramita seca, pero amplificado por el sistema de comunicación para que todos pudieran oírlo. Kelbat se detuvo. Su pierna izquierda se doblaba en un ángulo que las piernas, incluso las piernas Kalrai con su estructura de herida invertida, no deberían doblarse en absoluto. La miró, y su expresión pasó de la confusión al horror en un instante. Señor, creo que empezó a decir, y fue entonces cuando su pierna derecha cedió por completo. El sonido fue peor la segunda vez. Mucho peor. No fue un chasquido limpio. Fue un crujido húmedo y astillado que todos los guerreros de la nave de transporte oyeron por los altavoces de sus cascos. Kelbat se desplomó como un contenedor de carga. Su exoesqueleto gritó en protesta mientras intentaba, sin éxito, sostener un cuerpo que se desplomaba bajo su propio peso. Golpeó la rampa y oí al menos 6 crujidos más. Sus brazos, su columna, las articulaciones de la cadera. Todo se estaba desmoronando. Alguien gritó y el capitán Drenux corrió hacia adelante, bajando exactamente 2 pasos por la rampa antes de que su propio fémur se rompiera tan fuerte que lo oí por encima del parloteo tranquilo. Entonces fue el caos. Un caos absoluto y horroroso. Drenox cayó de lado, estrellándose contra el teniente Yavak, quien tropezó, con el tobillo destrozado, quien se agarró al cabo Fosk para sostenerse, cuya articulación del hombro se desintegró bajo el peso adicional. Cayeron como fichas de dominó. Solo que las fichas de dominó no gritan de agonía, y las fichas de dominó no tienen sus huesos explotando a través de sus escamas de combate reforzadas. Todos deténganse. Vesber rugió, pero era demasiado tarde. Los soldados detrás de los guerreros que caían intentaron retroceder a la nave, pero la presión de los cuerpos en el estrecho pasillo de la esclusa de aire los empujó unos contra otros. Y presencié un horror absoluto al ver costillas crujir, columnas comprimidas, al ver soldados que habían sobrevivido al combate real en mundos de alta gravedad ser destruidos por el simple hecho de estar de pie en un pasillo abarrotado. Un soldado, el soldado Yesnar, logró agarrarse al marco de la esclusa de aire para evitar ser empujado hacia adelante. Sus dedos, sus fuertes dedos reforzados, simplemente se doblaron contra el metal. Sus 4 manos pasaron de ser apéndices funcionales a carne rota en un abrir y cerrar de ojos. El doctor Bossar se abrió paso a empujones. El escáner médico ya estaba activo,
y vi en su rostro un espectro de emociones al leer los resultados. Confusión, incredulidad, reconocimiento y, finalmente, puro terror. ¡Que vuelvan adentro!, gritó, con su compostura profesional completamente destrozada. ¡Que todos vuelvan adentro ahora mismo! Desplieguen los cojines de gravedad. Activen todos los campos de contención médica. Y por amor al vacío eterno, que nadie más se mueva. Pero moverse era el problema. Cada movimiento, cada cambio de peso, cada intento de ayudar a un camarada caído resultaba en más fracturas, más guerreros reducidos a escombros dentro de sus exoesqueletos inútiles. Abajo, en la rampa, Kelbot seguía consciente, lo cual era casi peor. Intentaba hablar, pero su cavidad torácica se había comprimido tanto que su capacidad pulmonar era aproximadamente equivalente a la de un globo pequeño. Sangre azul brillante de Kelroti, se acumulaba bajo su cuerpo destrozado. Y allí, a solo 50 metros de distancia, el comité humano de bienvenida no se había movido. Simplemente permanecían allí, observando sus rostros, mostrando una mezcla de lástima y esa expresión tan humana que luego descubriría que se llamaba frustración resignada. Como si estuvieran viendo a alguien ignorar las instrucciones de montaje y romper sus muebles nuevos. Una de ellas, una mujer humana con lo que parecía un uniforme militar, se llevó un dispositivo de comunicación a la cara. Su voz se escuchó a través de nuestros altavoces externos, tranquila, paciente y exasperantemente compasiva. Habla la coronel Patricia Hoffman, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tenemos personal médico disponible. Por favor, transmita su recuento de bajas e infórmenos si necesita ayuda con los procedimientos de evacuación. Intentamos advertirle sobre esto. Tebor se quedó paralizado en la entrada de la esclusa de aire, contemplando la masacre que había sido su fuerza de ataque de élite. En aproximadamente 90 segundos, habíamos pasado de una demostración militar a una catástrofe médica, y aún no habíamos terminado de desembarcar. El Dr. Bossard trabajaba con la energía frenética de quien acaba de darse cuenta de que toda su comprensión de la biología podría estar catastróficamente equivocada. Instaló una enfermería improvisada en la bodega de carga, el único espacio lo suficientemente grande como para albergar al creciente número de heridos que, bajo ninguna circunstancia, podían ser trasladados a la enfermería real, 3 cubiertas más arriba. Los exoesqueletos no funcionan, murmuró, pasando su escáner por lo que quedaba de la integridad estructural del sargento Kelbad. Están compensando la gravedad. Están distribuyendo la carga exactamente como fue diseñado, pero las estructuras internas están fallando de todos modos. Texel se cernía sobre él, su confianza reemplazada por algo que sospechosamente parecía pánico. Entonces aumente el soporte del exoesqueleto. Añada más potencia a los sistemas de refuerzo del esqueleto. Añada soporte adicional. Señor, dijo Bosmore lentamente. No creo que entienda lo que veo aquí. Esto no es un problema de soporte. Es un problema fundamental de incompatibilidad fisiológica. El teniente Llave, que tuvo la suerte de solo romperse el tobillo antes de ser arrastrado de vuelta al interior, gimió desde su cápsula médica. Díganos, doctor, ¿qué nos está matando? Bossard mostró una pantalla holográfica que mostraba una comparación entre Kali y las estructuras esqueléticas humanas. Miren esto. Nuestros huesos son densos. Sí, increíblemente densos, pero también rígidos. Evolucionamos en un mundo con 1.4 unidades de gravedad estándar, y nuestros cuerpos se adaptaron construyendo estructuras esqueléticas increíblemente fuertes y rígidas. Somos como pilares de piedra, increíblemente resistentes a la compresión desde arriba. Giró el esqueleto humano en la pantalla. Los humanos evolucionaron bajo una gravedad estándar de 1.0. Sus huesos son menos densos que los nuestros. Lo sabíamos. Lo que no tuvimos en cuenta es que sus huesos también son flexibles, no débilmente flexibles. Tienen una estructura interna esponjosa. Una red ósea articular que absorbe y distribuye la tensión en múltiples direcciones simultáneamente. Capitán Drenox. Ambas piernas, ahora inmovilizadas en marcos médicos de emergencia, soltaron una risa dolorosa. Así que somos demasiado fuertes. Eso es lo que nos está diciendo. Vinimos a este planeta y morimos porque somos demasiado fuertes. No demasiado fuertes. Bosmore corrigió con voz tensa. Demasiado rígidos. Cuando experimentamos estrés, nuestros huesos hacen lo que están diseñados para hacer. Resisten. Se mantienen firmes hasta que dejan de hacerlo. Y entonces se rompen por completo. Los huesos humanos se doblan. Se flexionan.